Buenas tardes con todos, mi nombre es Dayana Vega. En este caso vamos a hablar sobre el Código de Trabajo y la Ley Violeta. El Código de Trabajo es sobre los derechos de los trabajadores que nosotros tenemos como trabajadores, como puede ser las vacaciones, el sueldo básico que ganamos, que no abusen porque ahora se ve tanto que los patronos quieren abusar de nuestro trabajo y no quieren reconocer lo que son nuestros derechos. Lo poco que sé de la Ley Violeta es sobre la ley que nos ampara a nosotros como mujeres dentro del ámbito laboral. Desconozco acerca de aquello, puesto que yo veo reflejado así el proporcional de mi sueldo, pero la verdad no sé cómo calcularlo a cierta manera y qué debería recibir yo. Realmente estoy muy satisfecho de verles aquí. Nuestro propósito como grupo, dentro de nuestra malla curricular, hemos tenido que capacitar el día de hoy en lo que estamos aprendiendo dentro de las aulas, en la materia de relaciones laborales. Entonces, nosotros hemos venido a dar a conocer sobre el Código de Trabajo, la Ley Violeta y cómo calcular su sueldo o cómo están ganando su sueldo. Cabe recalcar que nosotros nos focalizamos más en lo que es Código de Trabajo porque todos somos atentos a querer trabajar en el sector privado. Para lo que es un poco más en el sector público es un poco complicado, como lo saben, pero para eso existen otros códigos. En esta ocasión, junto a mis compañeros, les daremos a conocer. Entonces, empecemos, sin más que decir. En esta ocasión nosotros les hemos traído lo que son los datos importantes sobre el Código de Trabajo. No sé si alguien tal vez sí visualicen, que me ayuden a leer. Datos importantes del Código de Trabajo. Asamblea Constituyente lo aprobó el 18 de noviembre de 1938. Su última reforma fue el 18 de febrero del 2025, asegurar el empleo a personas de 40 años. Tiene más de 80 años. Los domingos son sagrados. Licencia de maternidad y paternidad con sueldo. Las renuncias también tienen reglas. La jornada laboral no puede exceder de las 8 horas diarias ni las 40 semanales. Muchísimas gracias. Bueno, con esta pequeña introducción nosotros hemos empezado analizando el primer punto, lo que es, miren el tiempo que tuvo, se creó el 18 de noviembre de 1938 con la Constitución de aquí del Ecuador. ¿Alguien sabe cómo se puede realizar la gestión o cómo se puede realizar una denuncia formalmente cuando tenemos alguna falencia dentro de nuestro trabajo? ¿Dónde tenemos que acudir tal vez? Exacto, tenemos la Fiscalía de Trabajo, pero también conocida como el Ministerio de Trabajo, como se conoce, como tenemos aquí en Los Rosales. En este sentido también tenemos lo que es su última reforma, fue el 18 de febrero del 2025. Esto fue recientemente, la cual aprobó que personas de 40 años sean contratadas. Esto quiere decir que también se abrió las plazas para las personas, porque como cabe la redundancia, las personas que ya cumplimos 40 años dicen que ya no somos útiles dentro de una organización. Pero el nuevo código busca hacer eso, la nueva reforma, lo cual consta de que por cada 25 colaboradores debe existir una persona de 40 años. Si yo contrato 100 personas, ¿cuántas personas de 40 años tendría que tener más o menos? 4, exacto. 4 personas de 40 años, pero esto también nos limita, si se dan cuenta, en este sentido. ¿Por qué razón? Porque no podemos dar más plazas de trabajo. Y a veces ustedes saben que solo por cumplir contratan cualquier persona y no hay la vacante que se busca. Tiene más de 80 años, sí es verdad, tiene más de 80 años, se ha buscado siempre reformar. Los domingos son sagrados, como se dice, se trabaja 7 días laborables y 1 de descanso. Entonces, los domingos son sumamente sagrados. Claro que obviamente esto variará, depende de la empresa. Como tenemos el caso de Novacero. Novacero va rotando a su personal, pero a su vez existen las bonificaciones monetarias. Tenemos también que la licencia de maternidad y paternidad con sueldo. La maternidad, ustedes como saben, muchos son mamitas dentro de una organización. De acuerdo al Código de Trabajo, la maternidad y paternidad son sagradas. Para la madre, la maternidad es hasta cumplir el año porque tiene que cuidar al niño y todo lo demás. Para el padre depende, varía los años, realmente de lo que está dentro de la organización. Si es que es nuevo, tiene 15 días de paternidad. Tenemos las renuncias, también tienen reglas.
porque cuando ustedes renuncian, tal vez ustedes están terminando lo que es su vida laboral en esa organización. Entonces renuncian a varios beneficios que existen. En uno de ellos son ganar en su totalidad lo que es la indemnización. Entonces ustedes se les saca un proporcional para poderles indemnizarles, pero ya no serían su totalidad como deberían ganar. Tenemos que la jornada no puede exceder de 8 horas diarias ni 40 horas diarias. Si excedimos las 8 horas diarias, esto quiere decir que ya son horas extras. Esto no puede variar de 2 a 4 horas extras dentro de la semana. Entonces, con esto quiero recalcar, darles un pequeño inicio de lo que mis compañeros les van a traer. Entonces, espero que sea de su agrado y les dejo con mis compañeros. Obligaciones como tal del empleador hacia ustedes, ¿cuáles creen ustedes que deberían ser como tal las obligaciones del empleador? La obligación del empleador totalmente es pagar el sueldo por la actividad que usted está realizando. Adicionalmente, ahora que está demandando bastante el tema de seguridad, o sea, debe estar uno desafiliado allí. Pero bueno, entonces, constantemente el periodo de prueba, ¿no? Obviamente, si ya es contrato, pues tienen que estar afiliados allí. Sí, exacto. Eso sería desde para empezar, vamos a definir qué son las obligaciones del empleador. Bien, las obligaciones del empleador son deberes legales, tanto legales como éticos, que debe tener la persona quien los contrata. ¿Para qué? Para que estos puedan darles condiciones justas y directas hacia el trabajador. Empezamos con el artículo 42. El artículo 42 es netamente obligaciones del empleador. A continuación mis compañeros les pasaron unos folletitos en los cuales pueden observar que está Código del Trabajo. Está artículo 42. ¿Alguien me puede ayudar leyendo por favor el inciso número 1 en la parte de atrás? Artículo 42. Obligaciones del empleador. 1. Pagar las cantidades que correspondan al trabajador. Sí, bien. El 1 no. Gracias. Bien, ¿a qué nos referimos con pagar las cantidades correctas al empleador? Bien, ¿de dónde sale esto? Esto sale, como toda empresa debe tener un descriptivo de cargos. ¿De qué sale? Dentro del descriptivo de cargos tenemos funciones, habilidades, competencias, la formación. Dentro de esto lo que a nosotros nos interesa son las funciones. Ahí están detalladas netamente todo lo que ustedes van a realizar dentro del cargo. Es ahí donde sale dentro del contrato el sueldo que ustedes van a percibir. Entonces, este inciso nos menciona que ustedes deben percibir lo que está dentro del contrato. Como les digo, les repito, esto es de acuerdo a las funciones que están dentro del descriptivo de cargo. Toda empresa debe tener un descriptivo de cargo en la cual le detalla netamente lo que ustedes van a realizar. Bien, continuamos. Tenemos el inciso número 2. ¿Me puede ayudar leyendo, por favor? Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sugieren en el trabajo. Sí, bien. Sí, pongamos un ejemplo. Alguien de ustedes ha trabajado en una faenadora de pollos o algo de eso. Tenemos dentro del proceso de esta empresa, tienen calderos llenos de agua caliente, los cuales son propensos a tener nuestros accidentes. Por ende, el empleador está obligado a tener señaléticas, a tener todo ese tipo de cosas, y si no las tiene, por ende puede causar un tipo de accidente, la cual el empleado, como les digo, está obligado a que les cubra por ese accidente, ya sea por ese accidente o en casos diferentes a enfermedades. Tenemos el inciso número 3. ¿Me pueden ayudar leyendo? Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles instrumentos y materiales necesarios. Exacto. Bien, aquí dentro de este inciso nos menciona netamente que como el empleador tiene la obligación de ustedes darles los útiles, eso no quiere decir que les van a dar como decir, ok, yo tengo los útiles y ahí los dejo. Ustedes deben hacerse responsables, pero eso les detallaremos a continuación. Como tal, dentro del artículo 42, ellos tienen esa obligación que a nosotros nos den todo lo necesario para nosotros poder cumplir con nuestras funciones eficientemente y así pues seguir realizando nuestro trabajo. Tenemos también el inciso número 4. ¿Alguien, por favor? O privado que cuente con un número mínimo de
de 25 trabajadores está obligado a contratar al menos a una persona con discapacidad. Bien, dentro de ustedes creo que, no sé si todos o alguien de ustedes puede que tenga algún familiar que tenga algún tipo de discapacidad. El que tenga un tipo de discapacidad no quiere decir que la persona no pueda ser capaz de realizar algo. Es una persona netamente capaz, independientemente de la discapacidad que él o ella tenga. Entonces, en esta ocasión, el empleador por cada 25 personas está obligado a contratar a una persona con discapacidad. Como les digo, puede ser que la persona tenga discapacidad netamente de la parte de las piernitas, se podría decir. Entonces, eso no quiere decir que la persona no sea capaz mentalmente de realizar deberes de oficina, de realizar, en este caso como nosotros, estar en una oficina, hacer nómina, saber todo este tipo de cosas para que el trabajador se sienta conforme. Entonces, dentro de esta, ¿a qué se dio la actualización y por qué? En este caso, la actualización que tiene el Código de Trabajo, que se dio el 18 de febrero, se dio netamente para el artículo 42, en el cual dentro del artículo 42 tenemos el 42.3 que habla de las obligaciones. Como bien ya les mencionó mi compañero, en este se aumentó lo que es que una persona de 40 años también pueda ser contratada en una empresa, porque actualmente ¿qué pasa? Llegan a una empresa una persona de 40 años y dice, no, es que usted ya está muy viejo, usted ya no puede trabajar. ¿Y ustedes consideran que una persona de 40 años ya está vieja para poder estar en un cargo? No, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque esa persona aún tiene esa capacidad de de trabajar, de realizar todas sus funciones. Entonces, dentro de este artículo, eso es lo que lo que se enfocaron en realizar, que la persona de 40 años aún es capaz, aún puede lograr y aún puede cumplir netamente con sus funciones. Tenemos el artículo 42.4. Esto nos habla de las sanciones. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que si el empleado no cumple todas las obligaciones que les acabamos de mencionar, él tiene una multa de 10 a 20 dólares por cada error que él cometa, ya que esto dentro del artículo él puede ser sancionado. Tipo de cosas que el empleador no puede realizar las cosas porque sí, sino que debe mantenerse a régimen con el Código de Trabajo. Bien, dentro de esto tenemos el artículo 42. ¿Qué no se debe esto o a qué se refiere? Ellos normalmente creo que a cualquier persona les ponen multa, de acuerdo a las reglas que mantengan o al reglamento interno que tenga cada empresa. Les pueden poner multas, si tal vez por llegar tarde o por ese tipo de cosas, pero han escuchado decir a alguien de sus jefes, tipo, te voy a quitar el sueldo básico, o les voy a quitar tal cosa, o les voy a quitar todo tu sueldo y no te voy a dar nada. Ellos no pueden hacer eso, es la prohibición que mantiene dentro del artículo 44. Vamos con el artículo 81 y 83. Esto nos habla sobre la estipulación de sueldos y salarios, para que ustedes conozcan un poquito más de dónde salen los sueldos, por qué tienen los sueldos, ese tipo de cosas. Tenemos igual el inciso número 1. En nuestro caso, para que nosotros obtengamos un sueldo, independientemente de los que les pongan, como ya les mencioné, en el primer inciso del artículo 42, que esto es en base a nuestras funciones, las funciones que tienen dentro del descriptivo de cargo, nosotros también tenemos una tabla sectorial. ¿Qué se basa la tabla sectorial? Dentro de la tabla sectorial se basa en empresas de diferente tipo de productos, ya sea empresas, yo que sé, de autos, de florícolas, de faunadoras, se dividen en ese tipo de cosas, en las cuales ahí está estipulado qué sueldos debemos tener. Está una columna de sueldos básicos y de sueldos, como decir, los máximos, de dónde hasta dónde pueden ser los sueldos. Esto varían, como les digo, dependiendo de las funciones, pero ya tenemos un tipo de sueldo estipulado. Por ende, ustedes no deberían aceptar, como decir, algo inferior a eso. ¿Por qué? Porque, como les digo, esa tabla sectorial logra que nosotros tengamos sueldos que sea correcto de acuerdo a nuestras funciones, de lo que nosotros vamos a hacer, ya que nosotros no podemos regalar nuestro trabajo, ¿no es cierto? Porque al rato que todo es nuestro sacrificio, levantarnos, despertarnos, ir a hacer, en este caso, de pronto a veces el desayuno para nosotros, los estudiantes, o todo ese tipo de cosas, son sacrificios que nosotros como personas realizamos, ir a trabajar, ir a estudiar, y esas cosas deben ser valoradas. ¿Y cómo se lo hace netamente esto? Dentro a los sueldos y salarios.
quisiera preguntarles, ¿qué tal les pareció la temática que dio mi compañera sobre las obligaciones y previsiones del empleador? Y ahora bien, como sabemos que el empleador también tiene obligaciones y previsiones, a su vez también vamos a hablar sobre las obligaciones y previsiones que tiene el empleado. Dentro de esta está en el artículo 45 y el artículo 46. En el artículo 45 tenemos las obligaciones. Como obligaciones entendemos son las tareas y deberes que deben realizar los colaboradores dentro de la empresa, sea pública o sea privada. Dentro de esto voy a hablarles del artículo 45 del Código de Trabajo. Dentro de esto tenemos en el literal A que son los trabajadores deben realizar su trabajo según lo que firmaron en el contrato. Como por ejemplo, el trabajador firmó en el contrato que tiene que trabajar de lunes a viernes y de 8 a 5 de la tarde, entonces el trabajador debe de realizar en ese horario que está. Y a su vez tiene que realizar con responsabilidad, con esmero y también a su vez ser responsable en todas las obligaciones y funciones que tengan dentro de su cargo. Ahora bien, en el tríptico que se les entregó, en la parte de la mitad, en la mitad de la primera, en obligaciones del trabajador. ¿Qué quiere decir con esto? Es, por ejemplo, el empleador les entregan materiales a ustedes. Ya dentro de esto ustedes tienen que entregar el material que no utilizaron, pero a su vez cuidar sus materiales, los que están utilizando. Como por ejemplo, si es que aquí podemos ver, si es que ustedes tienen un martillo, están trabajando en sus horas de trabajo, ya se va el martillo se va haciendo viejito, ¿no es cierto? Dentro de esto se les rompe. Y entonces de eso el trabajador les tiene que devolver, o sea, dar un nuevo material para que ustedes puedan utilizar. Pero si el empleador observa que ustedes, por ejemplo, el martillo le estaban haciendo a la mala gana y se rompe el martillo, entonces ustedes tienen que devolver ese martillo para volver en su trabajo. Por ejemplo, dentro de esto, a veces, digamos, hay peleas entre colaboradores y todo eso, pero ningún colaborador puede tener riñas con los demás, y más que todo tiene que decir, no puede afectarle verbalmente ni físicamente, porque de esto le pueden haber amonestaciones y a su vez también llegan sanciones y todo esto para ambas partes. Dentro de esto se les dice que, por ejemplo, ustedes ven que algún material puede estar dañado, que puede ser peligro para ustedes mismos y para sus compañeros. En este caso no se queden callados, avisen a su jefe inmediato o al empleador, decirle tal máquina está dañada, es peligro para nosotros, porque si ustedes no dan a saber esa información, puede pasar algo y además de eso puede ser afectado para ustedes o para algún compañero, puede quedarse sin brazo, sin manos, sin dedos, entonces es algo malo y le afecta directamente para ustedes. Entonces, en este caso sería ser buena persona y avisar. Por ejemplo, tienen que avisar al empleador el día que vayan a faltar, sea por calamidad doméstica o por alguna situación que les sobresalgan de las manos. Si es que es por enfermedad, tienen que presentarles el certificado debido, que es certificado médico, a su empleador para que así les puedan justificar y mandar a reemplazar en ese caso. Por ejemplo, dentro de la organización que estén trabajando, por ejemplo, se hablan de diferentes temas, pueden escuchar peleas, pueden escuchar comentarios que salgan de ahí, alguna cosa que salga de algún chisme, también puede pasar algunos secretos que se podría decir de la organización. Entonces ustedes no pueden ir a divulgar fuera de la empresa, como por ejemplo encuentran a la vecina, sabe que pasó esto, sabe que pasó lo otro, yo escuché la empresa está así, va a quiebra. Ustedes no pueden decir eso, porque donde se llegue y se sepa quién fue y se pongan a con cara, ustedes se pueden meter en un pleito legal y pueden estar perdiendo, porque dentro de su contrato en el que firman, ustedes firman que no pueden decir nada de eso. Dentro de esto, por ejemplo, esto es súper beneficioso para ustedes, porque por ejemplo dentro de esto se les da, están los baños, el aseo, todo esto, y si ustedes no se van a eso, no cumplen con eso, o sea, para ustedes es algo que les va a hacer mal, más que todo para su salud y para la empresa también, porque les pueden sancionar. Ya, ahora bien, vamos con lo que
son las previsiones. ¿Qué son del trabajador? Son restricciones y limitaciones lo que no puede realizar el trabajador dentro de la organización. Ya, dentro de esto quiere decir que ustedes no pueden poner en peligro la vida de ustedes y de los demás, como por ejemplo, dentro del trabajo tienen alguna arma cortopunzante o alguna cosa que les puede hacer daño, ponerse a jugar en medio de su trabajo con esas armas. Yo sé que puede decir, no, es de broma, pero dentro de esto, si ustedes lo toman así y llega a pasar algún accidente, entonces eso no se puede hacer. Ya, esto sí, por ejemplo, en este caso, ustedes no pueden, digamos, les tocaba ya trabajar, están trabajando, todo bien, y el momento que ustedes dicen, no, me voy, y sin avisar, y no cumplen sus horas de trabajo, ustedes no pueden hacer eso, porque dentro de eso se puede avisar al empleador y dentro de esto se les puede sancionar, o si no, más que todo puede pasar algo más, pero salvo que no sean huelgas. Si es que son huelgas, en eso sí, o sea, tienen justificante, porque más que todo todos los trabajadores se reúnen por pelear por sus derechos, ¿no es cierto? No más porque quieran ir, porque ya, sino tienen que pelear por sus derechos. Entonces ahí sí pueden faltar y ustedes tienen una justificación y no les pueden hacer nada. Esa también es la misma, esa no pueden ustedes abandonarlo, porque como les dije, si ustedes abandonan, ustedes les pueden de inmediatamente dar un memo y pueden salir directamente de ahí. En otra también podemos ver en la que es que no pueden llegar en estado de embriaguez o sino bajo algún tipo de estupefaciente. No pueden llegar así, porque primero les reciben un llamado de atención verbal, después un llamado de atención que es por escrito, después un memo y el memo viene directamente con un visto bueno. ¿Qué es el visto bueno? Que es directamente ya que lo que le están haciendo para poderle botar del trabajo. Pero en eso también tenemos en cuenta que eso no puede pasar dentro de las horas que son que están trabajando, pero si pasó a su vez de fuera del trabajo, tendrían que tener sus pruebas, decir pasó esto después del trabajo y ahí no les pueden hacer nada. Dentro de eso también no pueden portar armas dentro de la organización, salvo que sean guardias, porque que ahí mismo les entregan sus implementos que son las armas o son alguna cosa más. Ustedes no pueden porque ponen en riesgo a las personas, como por ejemplo si llevan un arma y además de eso, dentro de eso hay filtros y por ejemplo en esos filtros detectan el arma, y chilla la alarma, entonces esto ya les puede directamente afuera del trabajo. Entre todos tienen que tener los tres en el aire. Con lo que puedan, pies, manos, hombros, lo que tengan. Pero sin soltarse las manos, si se sueltan, pierden. Como quieran. Usted les va a dirigir a toditos. Ya, estamos listos. Así es, practique eso. Y acá también practiquemos. Practiquen ahí. Eso, así. Sin soltarse. Ya, vamos. Solo la práctica, ¿no? Después para la de veras.
Muy bien. En sí, nuestros queridos vecinos, los que nos han comentado, está muy bien. Pero aquí en el Ecuador, las vacaciones son durante 15 días, ¿no es cierto? Pero alguien de aquí me puede decir también que después de trabajar 5 años en una empresa, ¿cuántos días nos dan de vacaciones adicionales? Un día más. Eso, muy bien. Exacto, muy bien. Bueno, en sí, aquí en el Ecuador tenemos lo que viene siendo el derecho de los trabajadores, porque desde tiempos atrás, por ejemplo, en la época de algo así, más o menos de la industrialización, se ha peleado lo que viene siendo los derechos de los trabajadores, tanto como hombres y mujeres. A ver, de aquí una pregunta súper importante. ¿El Día del Trabajador se celebra o se conmemora? Se conmemora, porque no se celebra, porque se trabaja. No exactamente. ¿Otra persona? No. Verá, la pregunta va así. ¿Se celebra el Día del Trabajador o se conmemora? ¿Por qué se celebra el Día del Trabajador? Siempre decían los antiguos del 1 de mayo es el Día del Trabajador, que en Chicago... Bueno, en sí no. Bueno, en sí no. Bueno, aquí les voy a explicar el por qué. Bueno, en épocas atrás, ustedes muchos se han de saber, ¿no?, que la mano de obra era muy barata, ¿no es cierto? Era mucha sobreexplotación de los jefes. A ver, ¿por qué había sobreexplotación en los jefes? ¿Alguien que me diga hacia los trabajadores? Tenía una matrícula definido, no había derechos, era tierra de nadie. Exacto. No había reglas. Eso. En sí también los jefes abusaban porque ¿qué nosotros tenemos? Una necesidad por trabajar, ¿no es cierto? Nuestras familias, tantas cosas. Bueno, el Día del Trabajador en sí se conmemora. ¿Por qué? Porque en esas fechas murieron muchos trabajadores. Entonces ese día no se celebra, sino se conmemora en sí, en pocas palabras. ¿Qué es la Ley Violeta? La Ley Violeta, su nombre correspondiente vendría a ser la Ley Orgánica para impulsar la economía violeta. ¿Pero qué es esto? Para poder tener un origen claro, la Ley Violeta nos sirve para proteger los derechos de las personas adultas mayores, específicamente a las mujercitas, garantizando su bienestar, seguridad, salud y para que éstas no sean violentadas directamente. Ya. Dentro de estas hemos considerado las más importantes, como son el artículo 9, el 12, el 14, el 18, el 19 y el 42.1. Pero obviamente existen más artículos, como se lo viene estipulado aquí en la ley orgánica, que vendría a ser un poquito extenso el poder abordarlo, pero sin embargo pues, diferenciado estas para que su entendimiento, que entiendan más o menos cómo se encuentra estipulado. Bien. Por favor, ¿me pueden ayudar con la lectura del artículo 7, que vendría a ser un poco más importante? Programas de mejora de la empleabilidad de las mujeres. Ya. ¿Qué queremos decir con programas de mejora de la empleabilidad de las mujeres? Dentro de la empleabilidad de las mujeres existe lo que es el trabajo doméstico, las trabajadoras sexuales, entre otros tipos de trabajo indirecto. Pero, ¿qué queremos lograr con lo que es la ley violeta? Es que las mujeres que no tienen un directo contrato firmado o por palabra, que vendría a ser un contrato tácito o expreso, pueden tener lo que son los diferentes derechos que los viene a proteger la ley, para poder precautelar su salud, su bienestar y además su correcto funcionamiento dentro de las diferentes sociedades que vendrían a abarcar en este momento. Continuamos con un poquito con el artículo 9, por favor, que sí. Medidas concretas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo o en el trabajo. Listo. Bueno, para poder abordar algo muy claro y concreto dentro de esto, podemos decir cuántos tipos de acoso existen, ¿no? Porque muchos entenderemos que solo hay un tipo de acoso, que es el acoso sexual, pero tampoco es así, porque hay muchos tipos, en realidad hay 4 que existen. Entonces, por favor, que me ayude, tal vez alguien, qué otro tipo de acoso existe, o que conoce, o que haya pasado, que vendría a ser un poquito interesante, ¿no? Acoso laboral, también conocido como moving, vendría a ser el segundo. El tercero y cuarto, tal vez alguien más. No. Bueno, el tercero es el acoso callejero, que vendría a ser los silbidos, los comentarios, los susurros que vendrían dentro de la sociedad. Entonces, este es el tercero. El cuarto es el acoso digital,
que vendría a ser el ciberacoso, que una persona te viene a escribir sin tú saber ni quién es, eso también vendría a ser acoso. Entonces, algo también importante que es la discriminación. La discriminación laboral la abordemos un poquito más, porque es súper importante que lo conozcan las personas, más que todo que trabajan directamente. De la discriminación laboral, ¿qué es? Es la brecha salarial por el cual el trabajador vendría a ser afectado directamente en lo que se viene a ser el beneficio económico, más el beneficio para toda su familia. Como lo dijo el señor anteriormente, las personas que son cabecitas de hogares vendrían a afectarlos muy duro, más que todo. Y también para las mujercitas, que a veces somos el apoyo incondicional, los dos que aportamos, y vendría a ser un apoyo conjunto. Entonces, todo esto vendría a ser algo muy duro para que los hogares lo afronten. Entonces, como lo dice el artículo 9, las medidas concretas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo. Es muy importante que ustedes sepan cómo hay que denunciar, qué protocolos debemos seguir, a qué entidad debemos dirigirnos en caso de que esto nos venga a suceder. Sin embargo, dentro de la ley orgánica para prevenir esto, existe también lo que es el protocolo para poder prevenir. Entonces, es muy importante que ustedes sepan esto, porque gracias a esto podemos erradicar los diferentes tipos de acoso, los diferentes tipos de violencias, y que tengamos una sociedad un poco más justa, ¿no? Ya, continuamos con el artículo 12. Por ahí, Responsabilidad y coordinación. Ya, el artículo 12 viene relacionado claramente con el fomentar la participación conjunta entre instituciones, empresas y trabajadores para implementar políticas de igualdad. Cuando queremos imponer una política de igualdad, queremos llegar más que todo a que exista la igualdad de género, que vendría a ser algo predominante, que una mujercita puede igualar o muchas de las veces superar las capacidades de un hombre, porque en esta sociedad, o sea, directamente existe esto, que a veces las mujeres se pueden desenvolver más, se pueden desarrollar más que un hombre, y es claro, no, como ya lo mencioné, nuestra representante, la doctora Idalia Pacheco, es un claro ejemplo, que anteriormente vendría a ser el actual alcalde, el doctor Fabricio Tinajero, pero su sucesor es directamente la doctora Idalia Pacheco. Existe la igualdad entre hombre y mujer. Los dos pueden competir, los dos pueden tener las mismas capacidades dentro del descriptivo, manejan la misma jerarquía dentro del nivel organizacional, pero a veces no pasa esto, ¿no? Porque los antiguos gestores de talento humano, o como antiguamente se los conoce como dirección de recursos humanos, pero nosotros como estudiantes tenemos que promover esto para que exista un proceso claro, un proceso conciso y que no se manipule nada. Entonces, esto tenemos que tener muy claro y que no tiene que manipularse por nadie. El artículo 18, por favor. Contenido de los planes de igualdad de las empresas. Ya, como le exige el artículo 18, los contenidos de los planes de igualdad de las empresas vendría a ser también estipulado dentro de lo que es su reglamento interno, para que exista una total transparencia en todos los procesos. Nosotros como talento humano manejamos la mayoría de procesos de la organización, y nosotros somos el pilar fundamental que existe entre el 50-50, entre la organización y entre los trabajadores. Nosotros no podemos estar de un lado de la organización, ni tanto porque nos paguen, ni porque nos dé beneficios, por nada, ni tampoco del otro lado de los trabajadores, porque yo tengo mi padrino, tengo mi madrina acá. No, nosotros a nivel organizacional tenemos que mantenernos en un punto cero, en un punto donde estamos en un 50-50. Nosotros debemos ser los mediadores dentro de la organización. ¿Qué entendieron de la ley Violeta? ¿Qué pudieron desarrollar? ¿Qué pudieron entender? A ver, claro. Yo podría acotar que con esa ley Violeta, más que todo nos da una oportunidad más a lo que son nosotros, en este caso de las mujeres. ¿Por qué? Porque la mayoría de las empresas no sucede eso. Siempre por ser hombres o por ser mujeres nos dan preferencia a ellos, sabiendo muy bien que nosotros ahora en la actualidad somos capaces de muchas cosas, e inclusive somos más preparados en ese aspecto. Entonces creo que la igualdad entre los dos géneros debería ser esencial, y en este caso que se aprobó, pues es genial para nosotros.
aplicarlas en su casa, como simplemente es una regla de 3, una multiplicación y una división. Esto se pone un poquito más fuerte cuando entran las horas suplementarias y las horas extraordinarias, cuando ya se calcula todo eso. Entonces, nosotros para esto tenemos, calcula la aportación de líderes de un colaborador o de un colaborador. Nosotros tenemos como primer punto, tenemos la fecha de ingreso, el salario básico. ¿Alguien sabe cuál es el salario básico? 470. Exacto, 470 dentro del código de trabajo. Dentro de los ya se varía de acuerdo a las tablas sectoriales. Tenemos los días trabajados y el aporte al IES, lo que nos descuentan. ¿Saben cuánto nos descuentan a nosotros dentro del código de trabajo? El 9.45. Exacto, el 9.45 y el 11.15 en el sector público. Ya, en este sentido nosotros hemos puesto que el trabajador ingresa el 15 de febrero. Tiene un salario básico de 480 y vamos a calcular lo que son los días trabajados y el aporte al IES. Los días trabajados se cuentan. Dice que la normativa que todos son, así sea la luna esté de un lado, la luna esté del otro lado, tal vez el año de la vuelta, siempre será calculado sobre 30 días laborales. Entonces nosotros para poder obtener lo que son los días trabajados, restamos los 30 con la fecha de ingreso. ¿Qué vendría a ser? ¿Cuánto nos salió? Restándole 30 menos 15. 15, ¿verdad? Y ustedes se preguntarán por qué tenemos 16. Se cuenta también el día de que nosotros ponemos un pie dentro de la organización. Ese día cuenta, son 16 días laborables. Ya si toman en cuenta que son entre el 15 de febrero. Ya. Entonces ahora como nosotros ya tenemos los días laborables, vamos a empezar a calcular cuánto deberíamos pagar nosotros, porque no es que yo entre el 15 de febrero y a fin de mes me van a pagar los 480, obviamente. Entonces nosotros tenemos una regla de 3 en la que multiplicamos el sueldo por los días laborables y dividido para los 30 días, que son, como les mencioné, son 30 días, que nosotros dan de 256. En ese lapso, nosotros tenemos que pagar en la fecha de lo que es a partir de colaborador entre el 15 de febrero hasta lo que es de fin de mes, nosotros tendremos que pagar $256. En este sentido, nosotros, esto también puede variar. Si es que es un contrato, como se dice, a prueba es prácticamente son 90 días laborales, 3 meses. No se puede exceder de eso porque ya viene a ser un contrato indefinido. Entonces nosotros podemos pagar así sin aportación al IES, pero la ley dice que el colaborador, desde que está dentro de la organización, tiene que ser afiliado al IES. Siempre es un derecho irrenunciable. Entonces, para nosotros poder calcular el IES, ponemos los $256 ya adquiridos durante las gestiones, durante los días calculados, por los 9,45, como lo menciona acá la señorita, que es prácticamente que se descuenta el porcentaje y dividido al 100%. Este colaborador está pagando por los, a partir de lo que entró el 15 de febrero, está pagando al IES lo que es un $24,19. Es lo que él paga realmente dentro de su salario básico. Y ¿qué valor va a pagar? Nosotros cogemos del valor, el sueldo neto menos del IES, que nos dará un total de 231,81. Este valor es pagado al final. Realmente se les paga al final ya descontado el IES. Realmente, esto es un ejercicio sencillo para que ustedes puedan aplicarlo dentro de sus organizaciones, para que ustedes puedan saber cómo me descuentan, o sea, cómo gano yo el sueldo o todo lo demás, o por qué me están descontando tanto. Cabe recalcar también que esto les especifica en los roles de pago. Siempre tiene que ser socializado el rol de pago a fin de mes. ¿Por qué? Porque les detallan lo que se les va descontando. Ahí van a ver el valor total, que obviamente no van a ver el ejercicio, sino van a ver el valor neto y al final. En este sentido también se les cuenta las horas suplementarias y las horas extraordinarias, en caso de que la organización sí haga eso. En otro sentido también se les cuenta, ¿saben cómo se denomina el bono que se les da por Navidad? Exacto, o el más conocido, el bono navideño, o el aguinaldo que se le llama. Esto debe ser pagado, ¿ustedes qué me dicen? ¿Debe ser pagado en Navidad o después de Navidad? Antes de Navidad. Exacto, antes de Navidad.
Exacto. Tiene que ser cancelado siempre antes del 25 de diciembre. Si eso corrobora y no se es pagado en ese lapso, prácticamente el décimo vendría a tener un poco más de peso y las sanciones y todo lo demás. Pero prácticamente creo que todas las organizaciones en ese sentido al menos sí pagan lo que es antes del 25. Exacto. Nosotros también tenemos el come del décimo que se les da en agosto. ¿Cómo se denomina eso? Se llama el bono escolar. Esto es prácticamente para nuestros hijos, los que estamos para nosotros, los que estamos estudiando. Es un salario básico. El décimo viene a ser 480 pesos. Esto también se puede diferir durante todo el año. Les pueden ir pagando como las cuotas, hasta cumplir los 480. Entonces, bien ustedes deciden si coger el décimo en la fecha que es o que les aplacen cada recoger mensualmente. Eso se realiza un ejercicio, no se les hace un cálculo donde los 480 se les divide para los 12 meses que son. Entonces ahí ustedes irán cogiendo su sueldo. Ya no sería 480, tal vez sería 490 o 500 a la vez, cuando ustedes ya difieren lo que son sus décimos a través del año. Y si no, pues ustedes tendrían que coger 480 al final. Entonces, en ese sentido nosotros hemos traído lo que es este pequeño cálculo. Tal vez tienen alguna inquietud o alguna variedad que les haya interesado. ¿Sabían cómo venía el sueldo o nada? ¿No? ¿Tal vez? Bueno, en este sentido este cálculo se ha traído con el fin de que ustedes puedan solventarse sus dudas en la casa mismo. Como dice la señora, le va a reclamar a mi marido, ahorita mismo lo va a poner a hacer. Entonces, hay marcha con usted. Ya terminó la capacitación, ahora vamos a preguntar qué tal les pareció la capacitación del Código de Trabajo y Ley Violeta a las siguientes personas. Estamos con Juan Saca. Sí, la capacitación yo creo que fue bastante buena para nosotros poder hacer respetar nuestros derechos, ¿no? Y no ser vulnerables por nuestros jefes que tenemos. Bueno, para mí era esa capacitación muy buena, como yo trabajo en el municipio de Cantón Pujilí, para poder nosotros defender nuestro trabajo, ¿no? Entonces, era muy buena la capacitación. Gracias. ¿Qué me pareció a mí la capacitación? Pues para mí fue muy ganador, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de todo lo que ustedes hablaron hubo muchas expectativas y mucho conocimiento, ¿no? El cual también creo que desde mi punto de vista no lo tenía tan claro, ¿no? Bueno, es muy interesante, gracias a la Universidad Técnica de Cotopaxi, gracias a Talento Humano. Realmente es en estos tiempos importante saber sobre los códigos de trabajo, los derechos y las obligaciones como empleador y las obligaciones que tenemos nosotros como trabajadores.